Hola Carol, buenas noches, qué gusto saludarte, gracias por conectarte. Aquí estamos listos ya para comenzar. Vamos a dar unos minutillos para que se conecten nuestros hermanos. Hola Karen, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy. Janet también ya está. Muchas gracias Janet por conectarte. Dios te bendiga. Hola Betty. Buenas noches. Qué bueno saludarle. Vamos a arrancar en unos segunditos. Y aquellos que se estén conectando, por favor ahí póngannos un saludito para saber que están con nosotros. Ya descubrí qué pasa acá donde estoy transmitiendo, la señal es un poco débil y la señal por internet también se complica, entonces por eso es que hemos tenido algunos problemas de señal, pero pues aquí estamos con toda la gana y gracias a Dios hay hermanos que escuchan en diferido el estudio y pues me han dado testimonio que lo escuchan despuesito, ¿verdad? Así que aquí estamos con toda la gana, mis amados hermanos y hermanas. Jessica, muy buenas noches, Dios te bendiga. Y pues a veces cuesta un poquito el apartar tiempo, pero gracias por estar siempre disponibles para el Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche y vamos a avanzar. Ya estamos casi por terminar. Primero Dios, si no terminamos hoy, terminamos la semana entrante el libro de Génesis, una pasadita así a vuelo de pájaro que nos ha llevado varias semanas, pero creo que el Señor nos ha hablado. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, por tu presencia, por tu corazón hacia nosotros, Señor. Te pedimos que podamos ser libres en ti, que podamos, Señor, disponer nuestra vida a tu servicio, a tu adoración, papá. Bendice a aquellos que están conectándose, a los que se van a conectar más adelante y a los que van a ver esto en diferido. Señor, que tu presencia les bendiga y que tú seas el que transforme sus corazones, Señor. Úsame solo como un vaso y que la honra y la gloria sea solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria, ella está con nosotros también. Dios te bendiga, Gloria. Buenas noches. Gracias por conectarte. Bueno, vamos a adelantar. Estuvimos platicando la semana pasada algo acerca de Jacob, acerca de su casa y de sus hijos y de lo que significaron sus hijos o de lo que significan sus hijos para nosotros hoy. Y cómo el Señor trató con Jacob para convertirlo en un príncipe de Jehová, porque eso significa Israel, príncipe de Jehová, y de llevarlo de un engañador y tramposo y mentiroso a ser pues este príncipe de Jehová. Y si usted apunta por ahí y va a Isaías capítulo 44 y versículo 2, vemos cómo Dios se refiere a Jacob, aún ya después de muerto Jacob, Dios se refiere a él como Jesurún. Así que Jacob sufrió 3 cambios, fíjese. Bueno, 2 principalmente, ¿verdad? Nació siendo
Jacob, un tramposo, un mentiroso, y el Señor le cambia el nombre a Israel, a príncipe de Jehová, allá cuando pelea con él, ¿verdad? Y al final Dios llama a Jacob Jesurún. Y esto nos da una esperanza muy profunda y maravillosa, porque nosotros ciertamente somos jacobitas, ¿verdad? Somos esos torcidos, engañadores, así nacemos con una naturaleza muy complicada, contaminada con la naturaleza de la serpiente. Cuando nosotros sufrimos esos procesos de Dios que llegan a cambiar nuestra caminata, y estuvimos hablando algo de esto la semana pasada, cómo el Señor cambió la caminata de Jacob, y a partir de ahí Dios le llama a Israel. Y es interesante, siendo torcido y engañador, Jacob caminaba con sus piernas sanas, pero cuando él tiene un encuentro con Dios, Dios le descoyunta su cadera, y Jacob cojea de allí en adelante. Mire qué interesante, porque estuvimos platicando cómo a Dios le interesa más debilitarnos que fortalecernos, porque cuando yo soy fuerte, Él es débil en mí, pero cuando yo soy débil, Él se fortalece en mí. Y esto tiene una base bíblica, y allá en la epístola a los Corintios el Señor dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así que Jacob salió más débil que fuerte de esa pelea con Dios, ¿verdad? Pero en el espíritu salió más fuerte, salió transformado, y su caminata nunca más fue igual. Pero allá en Isaías 44:2, gracias Gloria por la referencia, Dios se refiere a Jacob o a Israel como Jesurún, y Jesurún significa el que es recto. Fíjese, el que es recto. Y mire qué maravilloso el proceso que Dios tiene con Jacob, que nace torcido y engañador, pero termina su vida siendo un recto, y el que camina en rectitud. Buenas noches, Carlitos, un abrazote, Dios te bendiga. Y esto es maravilloso, porque esto nos da esperanza, mis amados, porque lo que está haciendo Dios es enderezarnos. Lo que está haciendo Dios a través de sus procesos es enderezar nuestra vida para que no muramos jacobitas, para que ni siquiera lleguemos a la muerte como Israel, sino que seamos los rectos de Jehová, que nuestra caminata sea en rectitud. Y para eso mismo son los procesos de Dios. Ahora, avancemos. La vida de José la encontramos en los capítulos 37, o de los capítulos 37 al 50. Ahí encontramos nosotros la vida de José. Y de todos los personajes principales de la Biblia, o sea, la Biblia tiene muchísimos nombres, miles de nombres, pero de los personajes principales de la Biblia, Abraham, David, Pablo incluso, ¿verdad? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero de todos los personajes de la Biblia, escucha este dato: José es uno de los pocos en quien no encontramos falta. De David, el gran rey de Israel, encontramos varias faltotas, pecadotes, ¿verdad? De Abraham, el padre de la fe, se manifiestan varias faltas, varios pecados, ¿verdad? Buenas noches, André, Dios te bendiga, qué gusto saludarte, gracias por conectarte. De Pablo, pues mire, un asesino, mataba cristianos. Y a veces nosotros, con toda razón, ¿verdad? Nosotros preferimos tomar a estos hombres débiles, a estos hombres pecadores, a Rahab la ramera, a David el adúltero, a Abraham el incrédulo, ¿verdad? A Pablo el asesino, a Pedro el impulsivo, y hay post acerca de esto, y que a pesar de su pecado Dios los usa. Pero está bien, ¿ok? Porque yo me identifico mucho con algunos de los pecados de algunos de ellos, ¿verdad? Pero hay algunos hombres, entre ellos José, a los cuales Dios, fíjese que de alguna manera oculta su falta. Y lo digo así
porque siendo hombres, pues obviamente tuvieron que pecar, porque el único que no ha pecado sobre la tierra en toda la historia de la humanidad de Adán para acá es nuestro Señor Jesucristo. Porque si hubiese alguno que no hubiese pecado, entonces ¿para qué iba a venir Jesús, verdad? Hubieran agarrado a José o a Daniel, ¿verdad? O a Job o a Ezequiel, ¿verdad? Que son los hombres más justos. Ezequiel 14:14 nos habla de esos 3 hombres más justos que han vivido sobre la tierra, ¿verdad? Ezequiel, Daniel y Job, ¿verdad? Pues los hubiera agarrado a ellos para que nos redimieran y nos salvaran, pero aún ellos pecaron, pero Dios, de alguna manera, a estos pocos hombres, ¿verdad?, les oculta su falta, uno de ellos, sus faltas o sus pecados. Uno de ellos es José. José prácticamente no encontramos una falta en él. Le hemos querido inventar algunas, ¿verdad? Como que cuando contó el sueño, ¿verdad?, que fue altivo, que fue orgulloso y que lo dijo con orgullo a sus hermanos, pero eso no lo podemos saber, porque no conocemos el corazón, estuvimos ahí, solo leemos lo que leemos y nos hemos inventado que José, con orgullo y prepotencia, llegó con sus hermanos a decirle, ustedes me van a servir, pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? Y ahora entendemos que todo eso es un plan de Dios para llevar y para sacar a José de su medio engañador, mentiroso y corrupto, para que él pudiese ser bendición. Así que José es el 10º o el 11º, 11º u 11º hijo de Jacob. Y José es un profundo tipo de Cristo, mis amados. Hay algunos en la Biblia que son figura o tipo de Cristo. Adán es uno, el primer Adán, ¿verdad? Y el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Isaac es otra figura de Cristo que es sacrificado en el altar por su padre, el padre de multitudes, ¿verdad? Y vemos esa escena que es prácticamente una profecía exacta acerca de la crucifixión de Cristo. Así que Isaac es una figura de Cristo, y vemos algunos otros en la Biblia que son figura de nuestro Señor Jesucristo. Y José es una de las figuras más perfectas que hay de nuestro Señor Jesucristo. Porque José no solo salvó a su familia, escúcheme bien, José no solo salvó a su familia, José proféticamente salvó a su nación, porque de ahí salió Israel. Y José también salvó a muchas naciones alrededor del mundo. En José, todas las naciones de la tierra fueron benditas en ese momento, porque a través de él Dios proveyó alimento. Escuche bien. Así que José cumplió parcialmente la promesa que Dios le dio a Abraham, que le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto habla obviamente del cumplimiento total de esta promesa es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablamos hace algunas semanas que el hecho de que nosotros tomemos Génesis 12, 1 y 2 para decir que el que bendiga a Israel será bendito, pues no es una interpretación plena y correcta. Dios le estaba hablando a Abraham, ahí no existía Israel todavía. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob fue bendito a través de Abraham. Los hijos de Jacob, que de ahí salió la tierra de Israel, fueron benditos a través de Abraham. Y José fue levantado para bendecir a sus hermanos. Así que en todo caso se cumple parcialmente en José, ¿verdad? Y plenamente se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Así que los capítulos del 12 al 50 del libro de Génesis cubren la etapa embrionaria de la nueva nación de Israel, de la nueva nación de Dios. Y estos capítulos registran la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob
y de sus 12 hijos. Vemos un proceso divino que ocurre en estos patriarcas, el cual establecerá a Israel como una nación. Vemos cómo se gesta la nación de Israel, una nación que va a traer bendición a toda la tierra, que ha tenido sus complicaciones, que ha vivido tiempos de apartarse de Dios, tiempos de idolatría, tiempos de pecado flagrante, como lo está viviendo hoy en estos días, ¿verdad? Pero no podemos negar que a través de la historia, Israel ha jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad. Vemos como hoy prácticamente las noticias importantes, relevantes acerca del mundo giran a través de Israel y de sus enemigos. Abraham tuvo que separarse de muchas cosas en su vida. Y quiero pararme aquí un momentito. Porque Abraham, el padre de la fe, que Dios llama padre de la fe, aquel que fue restaurado en su cuerpo y de vuelta su fuerza viril, pudo engendrar un hijo en su vejez, recibió un milagro maravilloso. Era un hombre cuya vida fue abundante, un hombre extremadamente rico, al que Dios bendecía constantemente con riqueza material, pero principalmente la bendición de Abraham no fueron las riquezas. La principal bendición de Abraham fue su hijo. Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar un hijo, porque eso es lo que Abraham estaba necesitando. Así que la vida de Abraham gira alrededor de su hijo, no alrededor de sus riquezas, mis amados. La iglesia de hoy, su interés son las bendiciones materiales de Dios. Y se nos olvida que nuestra mayor bendición es el hijo. Tu mayor bendición es el hijo. Tú eres bendito de Jehová, así tengas que cenar hoy tortillitas con frijolitos. Tú eres bendecido de Dios, así tengas que agarrar el bus mañana para ir a trabajar. Tú eres bendecido de Dios aun cuando tu salud no esté totalmente plena. Tú eres bendecido de Dios aun cuando en algunas relaciones estés teniendo algunos problemas. Tú eres bendecido aun cuando eres traicionado, cuando eres... ¿Por qué? Porque tienes al Hijo, mi amado. Porque el Hijo vino a morir por ti. Porque el unigénito del Padre decidió venir juntamente con el Padre. Decidieron venir, mis amados, para morir por nuestros pecados y para que nuestro destino eterno cambiara. Al momento que tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, conoces a Jehová Jireh, tu proveedor, y entras a una vida plena de bendición, la cual menospreciamos porque nos interesan otras cosas. Pero Abraham, a pesar de toda la bendición, vivió una vida de separación. Apunta esto, por favor. Abraham vivió una vida de separación. Te voy a decir de lo que se tuvo que separar Abraham, para que nosotros nos quejemos un poquito menos cuando nos toque sacrificar aquello que Dios nos pide. Mire, hay varios tipos de sacrificio. Nosotros tenemos que sacrificar aquello que no le agrada a Dios, que sabemos que no le agrada a Dios. Es un sacrificio el negarnos a algunas prácticas, creencias, algunas cosas que hacemos, que vemos, que nos gusta hacer, porque sabemos que no le agrada a Dios. Ese es un sacrificio. Pero hay un sacrificio, mis amados, que Dios nos pide de algunas cosas que no necesariamente le desagradan, porque Isaac no desagradaba a Dios. Es más, Dios se lo dio a Abraham. Isaac es una figura de Cristo Isaac, y por eso mismo tuvo que morir tuvo que ser sacrificado en el altar para cumplir el tipo, ¿verdad? Y la figura. Pero Abraham no era un pecado, Abraham no era una mala práctica, Abraham no era producto de la incredulidad.
Isaac no era producto de la incredulidad. Hemos interpretado que Abraham llegó a amar más a... Se encendió la Alexa. Alexa, apágate. Perdón. Entonces, hemos interpretado que Abraham amaba más, llegó a amar más a Isaac que a Dios, por eso Dios se lo pidió. Pero eso no lo dice la Biblia, mis amados. Dice la Biblia que Abraham amaba a su hijo. Pues, ¿quién no va a amar a su hijo? Más cuando es el que lleva una promesa importante de Dios. Dios no le pidió a Abraham, a su hijo, porque Abraham idolatrara a Isaac. No es esa la razón, mis amados. A veces Dios nos pide cosas que no necesariamente son ídolos o son cosas malas. Dios nos pide algunas cosas, personas, etcétera, etcétera, porque es necesario que nosotros, mis amados, entendamos que tenemos un propósito eterno en Dios. Y Abraham tuvo que separarse de algunas personas importantes en su vida. Mire el resumen de la vida de Abraham. Abraham tuvo que separarse, número 1, de su tierra natal. Salió de Ur de los Caldeos. Y Dios le dice un día, sal de tu tierra. Y Abraham obedece. ¿Ok? No era como ahora que Dios nos dice, ok, sal de tu tierra. Te vas a ir a predicar a Disney, ¿verdad? O a Hawái, o nosotros le ponemos a la nación que queremos irnos, ¿verdad? Qué fácil ir a caer a un buen lugar, etcétera, etcétera, ¿verdad? O por lo menos saber a dónde vamos. Pero Abraham, dice la Biblia, salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Que Dios te diga, agarra una mochila, mete 2 pantalones, 3 playeras, 2 pares de zapatos, una bolsita de Tortrix, hay tu Coca-Cola en lata, sal, no vas a regresar a tu casa, sal y yo te voy a decir a dónde ir. ¿Cuántos obedeceríamos a Dios con esa poca información? Es que era muy poca la información. Nosotros necesitamos a veces el plan completo, ¿verdad? Y le pedimos a Dios el plan completo y confirmación y reconfirmación y requete contraconfirmación. Y va a poner bellones y bellones y bellones y pasan los años y nosotros no nos decidimos para obedecer a Dios. Y necesitamos que Dios nos dé la visión completa de lo que va a hacer. Y Dios no trabaja así. Dios solo le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Punto, se acabó. Agarró a Abraham sus cosas, se fue con Lot, ¿verdad? Y salió sin saber a dónde iba. Eso lo dice la Biblia en hebreo, sin saber a dónde iba, ¿verdad? O sea, él llegó a la esquina y dijo, bueno, agarro para la derecha, para la izquierda, sigo recto, tomo el bus, tomo un Uber, ¿qué hago, verdad? Un camello Uber, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y Dios le fue indicando mientras Abraham fue obedeciendo. Te lo voy a repetir. Dios le fue dando la instrucción mientras Abraham fue obedeciendo. Eso nos falta hoy a nosotros. Porque nosotros queremos el mapa completo. Porque nosotros creemos que nos establecemos en un lugar y ahí será nuestra... y ahí terminaremos nuestros días. Y perdónenme, si algo seguro en Dios es el cambio. Te lo voy a repetir. Si algo seguro en Dios es el cambio. A Dios no le interesa que nos acomodemos, continuamente está permitiendo cambios a nuestra vida y los cambios duelen y los cambios cuestan, mi amado. Créeme, te lo dice alguien experimentado en cambios en su vida. Cuesta, duele volver a adaptarse, volver a reconciliarse con la vida, volver a reasignarse parámetros, reasignarse funciones, reasignarse una realidad diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir. ¿Cuántos se identifican conmigo en esto? Te lo digo por experiencia. Así que Abraham tuvo que separarse de su tierra natal. Es necesario que entendamos que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, mis amados. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Tenemos que entender de alguna manera
que somos extraterrestres, pues si Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Es claro que no está hablando de la tierra, está hablando del mundo, del sistema mundo, ¿verdad? Somos extraños para el mundo, mis amados. Si ellos dicen blanco, nosotros tenemos que pensar en negro. Si el mundo dice derecha, nosotros tenemos que pensar en izquierda. Si el mundo dice abajo, nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Si el mundo ve las cosas que se ven, nosotros tenemos que ver las que no se ven. Si el mundo le aplaude al éxito, nosotros tenemos que apuntarle a Dios. Él es nuestro éxito. Si el mundo dice, enfócate en tus fortalezas, la Biblia dice, enfócate en tus debilidades. El mundo dice, cada día tienes que ser más fuerte. Dios dice, cada día tienes que ser más débil. Nosotros tenemos que tener una mentalidad opuesta a la del mundo. Y lastimosamente la iglesia, mis amados, cada día se adapta más al pensamiento del mundo. Cada vez nos adaptamos más, cada vez vemos menos mal lo que el mundo hace. Cada vez vemos que es más, ¿cómo se dice la palabra? Es más común. Y lo común no necesariamente es lo correcto. Así que estamos viviendo un momento histórico. Quiero decirles esto. Estamos viviendo un momento histórico, mis amados, en donde nosotros, los miembros de la familia de Dios, los que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que debemos tomar decisiones radicales para Dios. Porque el futuro inmediato lo demanda. Te lo voy a repetir. Debemos entender que tenemos que tomar decisiones radicales para Dios porque nuestro futuro inmediato lo demanda. Estamos a las puertas de que todo el sistema de vida en la tierra cambie, mis amados. Hace 4 años sufrimos un colapso por un par de años a causa de un bicho por ahí que salió, ¿verdad? Y miren, el mundo entero colapsó. Muchísimas empresas colapsaron, muchísimas familias colapsaron, muchísimos ministerios colapsaron. Solamente en el año 2020, más de 30,000 pastores en los Estados Unidos dejaron sus congregaciones, cerraron sus iglesias o huyeron de sus iglesias. Más de 30,000 pastores, quiere decir que más de 30,000 congregaciones se quedaron sin pastor porque no lograron superar el tiempo de encierro y de pandemia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nosotros continuamos, mis amados. Bendito sea su gloria, y yo testifico del respaldo de Dios a esta congregación en el año 2020 y 2021 hasta la fecha. Somos pocos, claro que somos pocos, no somos cientos de miles en nuestra iglesia, pero el respaldo de Dios ha estado ahí, aunque algunos no lo vean. Aunque algunos piensen que somos unos fracasados, cuando algunos piensen que nuestra congregación no avanza, y me lo han dicho, mis amados, estás estancado, no avanzas, etcétera, etcétera. Saben, yo solo sé que mi Redentor vive. Yo solo sé, mis amados, que aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo solo sé que Él me mandó a hacer algo y yo lo voy a hacer. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que los resultados que espero son los que Dios espera. Y yo voy a continuar mientras el Señor me dé su gracia, mientras el Señor me dé su fuerza, mientras el Señor me dé su revelación. No soy perfecto. No soy el mejor pastor. Soy de los peorcitos pastores que existen. No me considero un teólogo. Me considero, mis amados, un neófito en la palabra de Dios. Lloro todos los días, clamo todos los días, gimo todos los días, dudo todos los días. Estoy pasando mis procesos,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero que tú me acompañes en esta misión que Dios nos puso en esta tierra, mis amados hermanos. Nosotros somos llamados por Dios. Abraham lo entendió y Abraham salió de su tierra. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé dónde me va a tener Dios mañana, mis amados. Hace 6, 7 meses estuve a punto de irme con el Señor. Una madrugada estuve agonizando, mis amados. Una madrugada tremenda que la viví yo con Dios únicamente. Pensé que me iba a morir esa noche. Y entendí que mi vida es frágil. Dios me levantó, Dios me rescató, Dios obró un milagro en mi vida y aquí estoy. Pero yo no sé qué me espera mañana. Porque Dios no me tiene que dar el plan completo para que yo le crea. Yo no sé quiénes me acompañarán mañana. No lo sé. No sé quiénes me dejarán mañana. No sé si voy a terminar mi caminata con mucha gente o solo yo. No sé si voy a seguir pastoreando cielos abiertos, o Dios me va a llevar a otro lado, o Dios va a levantar otro. Yo no sé nada, mis amados. Lo único que sé es que Dios me dijo, camina, y yo camino. Y no me voy a detener. Y a veces dan ganas. Pero Abraham tuvo que entender que era su tiempo de obedecer. Y salió de su tierra y de su parentela. Y sabe, una de las consecuencias que vivió Jacob fue la soledad. Dejó su familia, dejó sus amigos, dejó su entorno, dejó su círculo. Y salió con su sobrino a un lugar que no conocía, que no sabía. Y solamente confiando en una palabra de Dios. Porque el camino hacia Dios es un camino de soledad. No le gusta a la gente, y perdóname que te lo diga, pero mientras más cerca de Dios estás, más solo te vas a sentir. En el atrio había algarabía, había bulla. En el atrio estaba todo el pueblo haciendo fila para presentar sus sacrificios. Ahí, mis amados, entraba, solo tenías que presentar tu gafete de israelita y ahí entrabas al atrio, ahí entraba todo el mundo. Al lugar santo ya no entraba el pueblo común, al lugar santo entraban los sacerdotes nada más. Después de algunos ritos entraban al lugar santo a ofrecer ahí y hacer los cambios, a prender el fuego, a que el fuego se mantuviera en la menorá, a cambiar los panes de la proposición, ¿verdad? Encender el fuego del incienso, pero al lugar santísimo solo entraba uno. Gracias, Gloria. Al lugar santísimo solo entraba uno. Uno por uno entraban al lugar santísimo. Ahí no podían entrar 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ahí entraba uno por uno, porque el entrar al lugar santísimo es una experiencia personal. Y es maravilloso entrar al lugar santísimo, pero tiene mucho riesgo entrar al lugar santísimo. Porque el lugar santísimo, mis amados, el sumo sacerdote podía caer muerto instantáneamente si no era encontrado digno. Ahora bendito sea el Señor, quien nos dignifica, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que entrar preparados, dice Hebreos capítulo 10. Debemos entrar después de haber caminado el camino. Eso lo dice Hebreos, no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. El velo se rasgó y hoy podemos entrar siempre y cuando, o después de haber caminado el camino, mis amados. Después de caminar el camino se entra al lugar santísimo y el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie entra al lugar santísimo. Nadie llega al Padre. Te doy el versículo, Gloria, para allá que lo estás poniendo ahí. Nadie llega al Padre si no es por mí.
Hebreos capítulo 10, para que tú lo estás poniendo, versículo 19, 20, 21, 22 y 23. Hebreos 10 del 19 al 23. Hay un camino. Abraham tuvo que caminar un camino. Tú y yo tenemos que caminar el camino, mis amados. Estamos caminando el camino. Por eso es que el Señor no nos lleva después de aceptar al Señor Jesucristo. Sería maravilloso. Yo levanto mi mano, acepto a Cristo y en ese momento expiro y me voy al cielo. ¿Para qué me va a tener Dios aquí en esta tierra? Si yo ya terminé, ya acepté, ya Él vino, ya soy salvo y me voy como Canchinflín para el cielo, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos deja aquí? Ay, es que tenemos que predicar el Evangelio. Sí, prediquemos el Evangelio mientras el Espíritu Santo hace su obra en nosotros. Yo predico el Evangelio mientras camino el camino nuevo que Dios preparó para mí. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta, pero también es el camino. Y un camino, mis amados, es para caminarlo. Un camino no es para sentarnos en la puerta a ver el camino. Un camino se camina porque un camino te conduce a un destino. El destino no es el camino. El camino te lleva a un destino. Jesucristo es el camino que te conduce a tu destino, que es el lugar santísimo o el mismo Padre de los cielos. Así que mientras más vas caminando y avanzando, más incomprendido vas a ser. Te lo voy a repetir, porque esto a veces nos deprime y nos baja la autoestima. ¿Por qué me quedo solo? ¿Por qué, Señor? No, como decía el Chavo del 8, nadie me entiende. Es que nadie me comprende, decía el Chavo del 8. Y a veces Jesús fue un incomprendido. Jesús, sus mismos discípulos no entendían la grandeza que nuestro Señor Jesucristo les estaba mostrando. En el Getsemaní, Él quedó solo, literalmente en la cruz del Calvario. Un soldado le tuvo que dar de beber vinagre porque ninguno de sus cercanos tuvo la valentía y los pantalones para llevarle de beber. El camino hacia el Santísimo, mis amados, es un camino de soledad, entiéndelo. Y no estoy hablando de gente que te acompañe, estoy hablando de una soledad que se siente aquí adentro. Y perdóname, sí tengo muchos problemas psicológicos, sí tengo que ir a terapia, sí tengo que sanar un montón de cosas en mi corazón y estoy en el proceso, mis amados, y estoy siendo intencional en todo eso. Pero algo, una verdad hay. Y es que la soledad no es necesariamente producto de un corazón roto. La soledad muchas veces es resultado de un corazón que camina hacia Dios. No, la mayoría no está dispuesta a pagar los precios que hay que pagar para seguir a Cristo. Y yo sé que da alergia a esto de precio, porque como todo es por fe, ¿verdad? Y es por fe y no es por obras. Está hablando de la salvación, mis amados. La salvación no es por obras, la salvación es por obra de... O sea, sí es por obras, pero no por las nuestras, ¿verdad? Es por la obra de Dios, la salvación. Las obras son importantes, sin obras no hubiera salvación. Pero no fueron las nuestras, fueron la obra de Dios, la que produjo nuestra salvación. Pero de ahí en adelante, dice Efesios, Dios preparó buenas obras para que caminemos en ellas. O sea que las obras, mis amados, son importantes. Yo te estoy hablando esto, y esto es doctrina, y esto es una teología que te fundamenta en la fe, mis amados, porque saber que Dios me va a dar el carro mañana, mis amados, cuando las cosas se pongan terribles, esa creencia no te va a
no vas a soportar el sismo mundial que va a venir. Y no estoy hablando de la gran tribulación y del anticristo. Estoy hablando, mis amados, que las corrientes que hay hoy en el mundo se está llevando al plato a la iglesia que no está fundamentada. Aquellos que piensan que con una oración Dios te va a dar el oro y el moro están cayendo en incredulidad, en depresiones, en angustias, en suicidios. Las iglesias están entrando en un cisma terrible porque su teología no sirve. Porque el único que es próspero es el pastor. Y porque la gente tiene que vender la casa que compró por fe, el carro que compró por fe, porque le profetizaron que Dios iba a respaldar esa compra y a los 8 meses tiene que ir a devolver el carro, tiene que cambiar a una casita porque no pudieron pagar la mansión que ellos creyeron, porque les profetizó el profeta que Dios los iba a respaldar. Esas teologías, mis amados, están cayendo al abismo ya. Bendito sea el Señor. Y tú necesitas estar fundamentado en la palabra para que cuando no venga el carro, no venga la casa, cuando tengas que cenar frijoles con arroz y tortilla, tu fe esté puesta en Él. Y no claudiques, y no te regreses, y no dudes, y tu fe no decaiga, y tu gozo siga fuerte en Dios, y tu esperanza en Cristo se manifieste, porque tu mirada no está puesta en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas, porque tus ojos están puestas en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú tienes tus ojos puestos arriba y tu fe fundamentada en Cristo, va a venir el lobo feroz y va a soplar y soplar y soplar sobre tu casa, y tu casa no va a caer porque está fundada en la roca, mi amado hermano. Es necesario entender que así como Abraham se tuvo que separar de su tierra, de su comodidad, se tuvo que separar de la casa de su padre también. Número 2, se separó de su tierra y se separó de la casa de su padre. Dejó a su papá, dejó la seguridad de su casa paterna a un lugar que no existía para él. Ese es el camino que nos toca caminar. Número 3, se separó de Lot. Lo único que sacó, lo único que mira, ¿qué representa Lot? Lot representa aquello que te recuerda tu pasado, aquello que te ata a tu pasado, aquello que te amarra al atrás. Precisamente en esas ando caminando. Hay que soltar algunos lots. A lo que te amarra, a lo que te ata, a lo que no te deja proseguir, a lo que te estorba para seguir a Cristo. Porque Abraham amaba mucho a Lot, lo demostró. Lot amaba mucho a Abraham, no lo demostró mucho, pero bueno. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, es tiempo que sueltes el pasado, Abraham agarra a su sobrino y le dice: mi hijo, escoge para dónde agarrar, porque ya no podemos caminar juntos. Tu visión y la mía son diferentes. Tus propósitos y mis propósitos son distintos. Y mis amados, llega el momento en donde tenemos que tomar esas decisiones. En donde Dios nos pide y nos demanda escoger entre seguirlo a Él
o ceder ante la presión de este mundo. No estoy hablando, por favor, no estoy hablando que tú vengas hoy en la noche y le vayas a decir a tu marido, me voy porque tú no quieres. No estoy hablando de eso, por favor. Porque ya conozco, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando, mis amados, de soltar lo que nos amarra atrás, cerrar esos círculos, concluir esos duelos, perdonar las traiciones. Y Lot representa eso, porque no puedes llegar a Canaán arrastrando a tus Lots. Porque al fin y al cabo vemos el corazón de Lot. Vemos para dónde agarró Lot. Y yo no quiero que tú agarres para Sodoma. Yo no quiero que tú agarres para ese lugar. Porque vemos lo que ese lugar representa. Y vemos el juicio de Dios sobre ese lugar, mi amado. ¿Está conmigo? ¿Están conmigo o estoy predicando solito aquí? Así que se separó de su tierra, se separó de la casa de su padre, se separó de Lot. Mire, son 7 separaciones. Son 7 separaciones importantes que Lot tuvo que sufrir para volverse el fundador de una nueva nación. Gracias, mis amados. Nosotros tendremos que separarnos también. Dime tú que me estás oyendo, si no te cuaja esta palabra, si no has tenido que sufrir separaciones en tu vida. Si no tu familia, si tu familia te abandonó cuando te convertiste en cristiana. Estuve la semana pasada compartiendo en una casa en donde cuando el muchacho se convirtió en cristiano, su familia le dio la espalda. Yo sé que a algunos de los que me están oyendo eso les pasó. Tengo una muy buena amiga en Santa Ana, allá en Salvador, que fue desheredada cuando se convirtió en cristiana. Una familia de muchos recursos y el papá la desheredó, literalmente, la desheredó, la dejó sin nada por el simple hecho de haberse convertido en cristiana. Las 7 cosas que Abraham se tuvo, te las voy a decir. Número 1, su tierra natal. Número 2, la casa de su padre. Número 3, se separó de Lot. Número 4, se separó de Ismael. Número 5, se separó de Agar. Número 6, se separó de Isaac. Y número 7, se separó de Sara. 7 separaciones que a Abraham le costó la vida hacerlo. Salió de su comodidad 7 veces en su vida. Dejó su tierra, dejó a su padre, dejó a su sobrino, dejó a su primogénito Isaac, dejó a Agar, la madre de su primogénito, dejó a Isaac cuando lo sacrificó en el altar y tuvo que separarse de Sara. Cada una de estas separaciones significa algo. Ismael nos habla de la carne. Tenemos que separarnos de la carne, en esas andamos también. ¿Cómo cuesta, cómo duele separarnos de la carne?
pensamientos carnales, actitudes carnales, tradiciones carnales, prácticas carnales, formas de pensamiento que Dios viene un día y nos dice, no, no es así. Señor, toda la vida he pensado sí, pero toda la vida he estado mal. Yo tengo 56 años. Este año cumplo 57. Ayer me pasó un reel en Instagram en donde dice que ya abrieron una tarifa para las personas de la tercera edad en un crucero. Los cruceros, pues alguien si está oyendo ahí y de mi edad, mire, pues dice, abrieron tarifa para crucero para personas de la tercera edad, de los 55 años en adelante. Ya entramos, ya entramos, sí, un niño, ¿verdad? Ya entramos, ya nos cuentan como tercera edad, ¿verdad? Así que ya tenemos descuento en los cruceros. Pero a mis 57 años me estoy dando cuenta, bueno, ya llevo un tiempo meditando en eso y entrando en algunos procesos, pero a mis 57 años he estado teniendo que cambiar paradigmas en mi mente, conductas, formas de pensamiento que me han hecho daño a mí, que le han hecho daño a mis hijos, que le han hecho daño a las personas que han estado cerca y que he amado. Porque la vida es un constante cambio y lo tenemos que entender. ¡Hala, cómo duele! Sí. Pero tenemos que entender. Agar, dice la Biblia, es la ley. Gálatas. Tenemos que separarnos del intelecto bíblico para poder conocer la experiencia bíblica. Mire, hablaba en uno de los grupos esta semana, ya no sé en cuáles porque me ha tocado hablar en varios. Una cosa es el evangelio teórico y otra cosa es el evangelio práctico. Es necesario el teórico, pero no nos podemos quedar en el práctico. Y no puedes tener un evangelio práctico si no conoces el teórico. Lo digo de una vez y lo aclaro. Puedes tener el teórico y no tener el práctico, pero no puedes tener el práctico si no tienes el teórico. El problema es que nos quedamos en el teórico o queremos el práctico sin estudiar la palabra. Pero una cosa es la teoría, mis hermanos, y otra cosa es la práctica. Te voy a decir, la teoría es, si Pedro caminó sobre las aguas y se hundió, y clamó a Jehová, al Señor, clamó al Señor, e inmediatamente el Señor extiende su brazo y lo saca de las aguas. Eso es teoría. ¿Cuántos nos hemos estado hundiendo en el mar? Y clama, que clama, que clama, y no pasa naranjas. Esa es la práctica. Clama a mí, Jeremías 33, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una teoría fantástica. La práctica no sucede en 5 minutos. A Isaac, desde que Dios le dice, te voy a dar un hijo, hasta que nació Esaú y Jacob, pasaron 20 años. Desde que Dios le habló a David y lo ungió por primera vez como rey, hasta que fue coronado rey, pasaron 14 años. Desde que Dios le habla a Abraham, hasta que le cumple la promesa, van 4,000. Y todavía falta. No te quedes en la teoría, porque a eso se le llama legalismo. Cuando queremos que la práctica suceda
tal cual lo leímos en el versículo. Y no pasa así. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia no es segura, no estoy hablando de eso. Es que cometemos tantos errores al estudiarla, de interpretación, de contexto. Se separa de Isaac su promesa. Se separa de Isaac su promesa. Escúcheme bien. Se tuvo que separar de Ismael, que fue su pecado. Pero se tuvo que separar de Isaac, que fue su promesa. Se separó de Ismael, que fue su acto de incredulidad, de desobediencia a Dios. Pero se tuvo también que separar de Isaac, aquel que Dios le dio como promesa. Y es que por ahí dicen algunos, Dios nunca te va a quitar lo que te dio. Eso no es cierto. Dios te puede quitar lo que se le dé la gana. Perdóname que sea tan gráfico para hablar. Y Dios permitió que se separara de Sara, la mujer de su vida, la mujer que Abraham amó, la que le dio, la que manifestó el fruto de la promesa de Dios. También se fue. Y se marchó, y a su barco le llamó. Qué carnalote ese pastor, Dios mío. ¿Qué hora es? Se nos fue el tiempo. La fe de Abraham tuvo que ser purificada. Tu fe está siendo purificada. Mi fe está siendo purificada. Benditos los procesos de Dios. ¿Cómo nos hacen llorar? ¿Cómo nos hacen desvelarnos por las noches? ¿Cómo nos hacen regresar a Dios? Cuando no te quede más recurso que Dios. Escúchame, termino con esto para darte esperanza. Cuando no te quede otro recurso más que Dios, significa que llegaste al lugar indicado. Ahí te quería llevar Dios. Cuando no haya gente que te ayude, bancos que te presten, doctores que te curen, abogados que te ayuden. Cuando el único recurso que te queda es confiar en Dios, significa que llegaste al lugar indicado, al lugar que Dios quería que llegaras. Si estás ahí, duele, muchísimo duele. Pero ten la certeza que al que le vas a pedir ayuda es el único que te puede dar ayuda. Es el único que te puede sacar del pozo de la desesperación. Es el único que puede hacer que el horno no te queme y te consuma. Es el único que puede cerrarle la boca a los leones. Es el único que te puede dar la fuerza para degollar a 400 profetas. Es el único que te puede preservar la vida. Llegar a ese lugar es un lugar de soledad, es un lugar entre Dios y tú. Pero ese es el lugar, ese es el fin de un camino. Porque cuando llegas ahí y no tienes a quién más acudir, ten la certeza, y te hablo esta palabra para que lleve esperanza a tu vida. Ahí es donde Dios te quería traer. Estás en el lugar correcto, mi amado. No sé para quién es esta palabra,
pero estás en el lugar correcto. Cuando ya no puedes confiar en nadie más, esperar en nadie más, pedirle el favor a nadie, sino el único que te queda es Él. Llegaste. Los bendigo. Gracias. Es un privilegio compartir el mensaje de la palabra de Dios a gente que ama su presencia. Nos pasamos 4 minutos. Gracias por conectarse. Gracias por estar acá. Solo les recuerdo que el domingo nos estamos reuniendo en el hotel. ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Clarion. El Hotel Clarion. Está a 2 cuadras, en la 14 calle, 2 cuadras después del Hotel Camino Real. Ahí nos encuentras en el segundo nivel, en el Salón Clarion. Ahí los esperamos. Para los que están yendo y son constantes, les pido nada más puntualidad. Estamos empezando a las 10:30 en punto, ¿verdad? Así que llega puntual para tomar esa bendición que Dios da a los puntuales. Dios nos está bendiciendo con la alabanza. Tenemos unos jóvenes maravillosos en la música y en la adoración. Está Dieguito, está Juanjo, está Marquito, que nos bendicen tanto con el don que Dios les ha dado, y está su servidor predicando un mensaje este domingo que ya está casi armado y te va a bendecir muchísimo. Así que te espero este domingo. Lleva invitados, levántate temprano, deja lo que tienes, deja lo urgente por lo importante. Es importante reunirnos, así que les espero este domingo, no se lo pierdan. Les garantizo que el Señor va a estar ahí, no porque yo lo garantice, sino porque Él lo garantiza, ¿verdad? Mañana tenemos intercesión, de 6 a 6:40 en Zoom. Si usted necesita oración, por favor, pónganos su petición. Y si usted quiere unirse con nosotros y pasar un buen tiempo orando, por favor, escríbanos también y le pasamos el link para que usted se pueda conectar. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche. Gracias por su atención. Pueden compartir este mensaje aquellos que usted crea que necesitan escucharlo, ¿verdad? Yo siempre les pido prudencia, porque hay gente que lo que quiere es juzgar, lo que quiere es encontrar un error para editar y para subirlo y para crear polémica, y no nos interesa eso. Así que compártalo con sabiduría, por favor. Y estamos para servirles en las redes sociales. Está mi teléfono ahí flotando, así que si usted necesita llamarme, siempre hay alguien que tiene mi número, ¿verdad? Y usted puede con toda la confianza llamarme, puede escribirme aquí al inbox, puede escribirme a WhatsApp, puede enviarme señales de humo, ¿verdad? Y con muchísimo gusto estamos asistiéndole. Le voy a decir algo: yo no estoy viendo en qué congregación te congregas, y no soy un ladrón de ovejas. Los que me conocen lo saben. Jamás yo te voy a persuadir para que te vayas conmigo si tú estás congregado en otro lado. Tú estás escuchando esto por tu propia voluntad. Pero si tú necesitas ayuda, administración, si tú necesitas consejería, si tú necesitas que alguien un hombro para llorar, compartir un chuco, platicar, estoy para servirte. Estoy para servirte, mi hermano. No te pregunto, no te juzgo. Te puedes regresar al otro día a tu congregación. No hay ningún problema. No me tienes que dar ofrenda, no me tienes que pagar el tiempo, no me tienes nada. Simplemente llámame, cuadramos, y con muchísimo gusto yo te atiendo, porque es mi privilegio, es mi llamado. Lo quiero hacer porque amo al que me llamó, y te amo a ti también. Amén. Así que pone irse allí, que lleguen muchas al desayuno de Aglow en Chiles. Claro, si nos puedes poner la fecha, aunque no me recuerdo la fecha, pero estoy compartiendo en Aglow en junio, un día de estos de junio. Irse, ¿qué día es? Y están todas, porque ahí sí es mujeres, ¿verdad? Invitadas. Vamos a estar compartiendo un bonito tema. No lo tengo,
realmente ahorita, es más, ni lo he preparado, pero Dios nos dará la gracia, así que por ahí va a aparecer el anuncio, están invitadas también. Amén. Dios las bendiga, que pasen una linda noche. Los amo. Miércoles 12 a las 8:30 en Chilis, zona 10. Están todas invitadas. Yo voy a estar compartiendo la palabra. El tema, cuando Dios nos da lo que pedimos o algo así es el tema. No importa. Ahí las esperamos y las espero el domingo también. Un fuerte abrazo. Que Dios las super, ultra, hiper, mega bendiga.